Antes de que sigas con tu día, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si la única persona capaz de salvar un imperio fuera precisamente la que todos miran por encima del hombro? Hoy quiero contarte una historia que no vas a olvidar fácilmente, porque no es una simple anécdota de oficina ni un cuento de superación cualquiera. Es un relato lleno de giros inesperados, lágrimas contenidas, dignidad defendida a pulso, y un final que te va a dar una lección para el alma. La historia de una hija de 1900, conserje que, con nada más que su voz, su coraje y su integridad, enseñó a un hombre de piedra lo que realmente significa tener humanidad. En los próximos minutos, vas a ver cómo el poder y la desigualdad se enfrentan cara a cara con la humildad y la resiliencia. Cómo una joven invisible para todos, incluso para sí misma, se atrevió a levantar la mano cuando nadie lo esperaba y cambió para siempre la vida de quienes la rodeaban. Esta es una de esas historias que te tocan porque, en el fondo, hablan de todos nosotros, de esa sensación de no pertenecer, de las segundas oportunidades que a veces no sabemos reconocer, de la esperanza que, aunque tarde, siempre vuelve. Quédate hasta el final, porque cada detalle de lo que ocurrió en ese edificio de cristal te va a enseñar algo sobre ti mismo. Hay momentos de trauma y redención, de gratitud y amor, de migración y pertenencia. Y te prometo que, cuando llegues al último minuto, vas a entender por qué esta historia no solo merece ser contada, sino también compartida. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu valor cuando nadie creía en ti? ¿Te dieron alguna vez esa segunda oportunidad que cambió tu vida? Quiero leerte, porque todos tenemos algo para enseñar. Si esta historia te toca el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. De verdad, tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este, historias que nos recuerdan que nunca es tarde para reconstruirse. Y ahora, si estás listo, respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es una historia, es una lección de vida. Dale clic al enlace en la descripción para acceder a nuestro canal y descubrir más relatos como este. Y prepárate para conocer a Adela, y al hombre que nunca imaginó que una traductora improvisada le devolvería el alma. ¿Sabes qué se esconde detrás de un traje planchado y un reloj suizo que brilla más que el sol de Barcelona? Esa mañana, en el ático más alto del distrito financiero, Tomás Carrillo, un CEO millonario, ya estaba despierto mucho antes que la ciudad. Su vida era una rutina perfecta: correr por la Barceloneta, revisar cifras, vestir el mismo gris impecable y sumirse en un silencio casi sagrado. Un silencio lleno de recuerdos no dichos, como el de su hijo muerto a los 8 años, como el de una familia hecha pedazos que nunca volvió a ser hogar. Allí, entre paredes frías y una soledad pesada, Tomás se repetía que la humanidad era una distracción, que el éxito requería renunciar a todo lo demás. Pero ese día, sin saberlo, su propio castillo de cristal iba a agrietarse. Y todo comenzó con una llamada inesperada que le advirtió. El traductor colapsó. La noticia retumbó como un trueno en su oficina. El contrato más ambicioso de su carrera, 82 millones de euros, y la entrada triunfal a Medio Oriente, dependían de esa reunión con los saudíes y del intérprete que acababa de caer en un hospital por una crisis nerviosa. Tomás, con ese carácter seco y esa dignidad altiva que le caracterizaban, apretó los puños y soltó un rugido que hizo estremecer a sus asistentes. Encuentren a alguien, no importa de dónde salga, pero que hable árabe perfecto. Esa fue la primera grieta. Porque lo cierto es que nadie imaginaba que la respuesta no estaba en las agencias exclusivas, ni en las universidades más caras. Estaba en el sótano, allí donde la desigualdad y la resiliencia conviven cada día. Mientras arriba reinaba el caos, abajo en el estacionamiento, Adela caminaba junto a su padre, don Salvador, el conserje. Él empujaba su carrito de herramientas con la serenidad de quien lleva años trabajando sin ser visto. Ella, con auriculares colgando del cuello y una mochila gastada al hombro,
Venía de un turno eterno como mesera. Tenía los ojos cansados y la piel marcada por el esfuerzo, pero también una fuerza silenciosa que nadie le había enseñado. Desde que perdió a su madre a los 10 años, se había convertido en el sostén de la familia, trabajando y estudiando para graduarse como traductora algún día. Eso la mantenía en pie, aunque el mundo apenas se diera cuenta, aunque nadie, ni siquiera ella misma, sospechara de todo lo que valía. El vestíbulo principal estaba envuelto en tensión cuando llegaron. Ejecutivos corrían, papeles volaban, voces se cruzaban. El traductor colapsó. Nadie habla árabe. El jefe está furioso. Adela se detuvo, el corazón latiéndole más rápido. No era asunto suyo, se dijo, pero don Salvador la miró con esos ojos llenos de humanidad y de fe, y murmuró: «Hija, tú puedes ayudar. Tú eres la única que puede salvar esto». Ella lo miró como si estuviera loco. «Papá, soy la hija del conserje. Nadie me va a escuchar». Pero en su mente pesaba esa carta de desalojo que habían recibido días antes. 15 días para dejar su hogar, para convertirse en nadie una vez más. Y entonces algo en ella se encendió. Quizá por coraje, quizá por dignidad, quizá porque era el momento de reclamar la oportunidad que tanto había esperado. Adela respiró hondo, miró a su padre y recordó el olor de su pequeña habitación húmeda. La sensación de tener que contar cada moneda para comer, el miedo constante a perder lo poco que tenían. Y pensó, si no hablo ahora, no tendré nada que defender. Así que, mientras los demás seguían corriendo y susurrando, ella enderezó la espalda y se preparó para lo impensable. Porque hay momentos en los que la vida te empuja a hablar cuando nadie espera que lo hagas. Y ese momento estaba ahí, frente a ella, en forma de una puerta de cristal y un silencio expectante. El ascensor subió lentamente, como si cada piso quisiera ponerla a prueba, recordándole que no pertenecía allí. Adela sentía las miradas clavadas en su espalda, cuchicheos, cejas arqueadas, gestos de prejuicio escondido detrás de trajes caros. ¿Qué hacía una muchacha de piel morena con suéter viejo y mochila deshilachada en el edificio más poderoso de la ciudad? ¿Qué derecho tenía a alzar la voz? Las puertas se abrieron en el piso 38, y ella dio un paso adelante, con las manos sudorosas y la cabeza erguida, porque aunque temblaba por dentro, por fuera sostenía su dignidad con uñas y dientes, y eso era lo único que nadie, ni siquiera un CEO millonario, podía quitarle. Frente a la sala de juntas, un guardia la detuvo con brusquedad. «¿Tú qué haces aquí? Este es un piso restringido». Adela tragó saliva y le sostuvo la mirada. «Vengo a ofrecer mi ayuda. Hablo árabe clásico y el itu, dialecto saudí, también inglés. Y entiendo de negocios, no soy profesional, pero puedo hacerlo». El guardia se quedó mudo. Una asistente se acercó y la examinó de arriba a abajo, como quien mira a un intruso. «¿Y quién eres tú?» Adela respiró hondo y respondió sin bajar la mirada. «La hija del conserje». Hubo un silencio incómodo, cargado de desigualdad, como si esas 4 palabras anularan todo lo demás. Pero antes de que pudieran echarla, la puerta se abrió, y la voz dura de Tomás retumbó. «¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué me hacen perder más tiempo?» El CEO salió furioso, el ceño fruncido, el rostro endurecido por años de trauma y frialdad. Se detuvo al verla, como sorprendido de que alguien tan insignificante osara interrumpir su agenda. Ella no vaciló. Lo miró de frente y, con esa resiliencia cultivada en noches de hambre y desvelo, le dijo: «Puedo salvar su reunión, señor. Y con ella, su contrato». Por un instante, Tomás dudó. Tal vez lo que lo detuvo fue esa valentía en sus ojos, esa confianza silenciosa de quien no pide permiso. Solo hace lo que debe hacer. Entonces se apartó y murmuró, seco: «Tienes 5 minutos. Si me haces quedar mal, serás responsable». Adela asintió y susurró apenas audible: «Ya lo soy». Mientras entraba a la sala, con las cámaras listas y los inversionistas saudíes esperando del otro lado de la videollamada, Adela sentía las piernas de gelatina, pero también sentía esa fuerza interior que solo se descubre cuando ya no hay marcha atrás.
Había algo sagrado en ese momento, la posibilidad de demostrar que el éxito no siempre se mide en títulos, sino en integridad y gratitud, en que alguien, alguna vez, te vea por lo que realmente eres. En el fondo, sabía que esa era más que una traducción, era una batalla contra la desigualdad, un acto de pertenencia, porque, a pesar de todo, ella también merecía un lugar allí. Y así, la hija del conserje se sentó al lado del hombre más poderoso del edificio, con los auriculares puestos, las manos firmes y el corazón palpitando. Afuera, en el vestíbulo, don Salvador la esperaba con los ojos vidriosos, con el pecho hinchado de orgullo y un murmullo en los labios. Hija, lo que estás haciendo no es solo por nosotros, es por todos los que nunca fueron escuchados. Y mientras la voz en árabe comenzó a llenar la sala, Adela abrió la boca y, con la primera frase, selló su destino. En ese instante, supo que las segundas oportunidades nunca llegan tarde. Solo esperan que alguien las reclame. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero que dividen la vida en un antes y un después. Y esa mañana, en el vestíbulo helado del edificio de cristal, Adela lo supo sin que nadie se lo dijera. El murmullo de los ejecutivos era casi un zumbido insoportable. El traductor colapsó. El contrato está perdido. Ella sintió el corazón en la garganta, y por un momento pensó en darse media vuelta y huir, como tantas otras veces en su vida cuando la desigualdad le cerró las puertas en la cara. Pero entonces recordó la carta, la maldita carta de desalojo que había encontrado en el buzón, fría como el invierno. Plazo de 15 días. No se aceptan negociaciones. Esa noche había visto a su padre llorar en silencio sobre una silla coja, y ahí, entre el miedo y la rabia, se dio cuenta de que esa era su oportunidad, la única. Don Salvador la miró, como si pudiera leerle el alma. No le dijo nada más que una frase sencilla, cargada de coraje. Ve, hija. Haz que te escuchen. Ella negó con la cabeza al principio, incrédula, pero él la sostuvo del brazo, suave pero firme, y repitió, haz que te escuchen. Adela tragó saliva y sintió un calor subiéndole por el pecho. No era solo un asunto de trabajo, no era solo por dignidad, era por ellos, por esa familia rota que seguía aferrándose a la vida con uñas y dientes. Por cada noche que ella había pasado traduciendo canciones en un cuaderno viejo, para no olvidar quién era. Por cada mirada llena de prejuicio que la había hecho dudar de su valor. Esa oportunidad era suya, aunque nadie más lo supiera todavía. Subió las escaleras como si cada peldaño la despojara de una capa de miedo. Podía escuchar su propia respiración acelerada. Podía sentir las miradas invisibles de quienes pensaban que ella no pertenecía allí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no intentó disimular su presencia. Esa resiliencia que había construido a base de perder, de reconstruir, de resistir, la sostenía ahora como un escudo invisible. Las manos le temblaban, sí, pero había algo más fuerte que el temblor, la certeza de que ya no había nada más que perder. Y cuando llegó al piso 38, los murmullos se hicieron más nítidos. Ejecutivos caminaban de un lado a otro, colmados de ansiedad, hablando por teléfono en varios idiomas, frunciendo el ceño. Nadie la miraba a los ojos, nadie esperaba nada de ella. El contrato está perdido. Esto es un desastre. En un rincón, la asistente personal del CEO hablaba en francés, en inglés, en español, intentando salvar lo insalvable. El aire estaba cargado de fracaso. Y entonces, Adela respiró hondo, se acomodó el suéter sobre su uniforme de mesera y alzó la voz. Yo puedo traducir esa reunión. Un silencio se instaló de golpe, tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los presentes giraron la cabeza al mismo tiempo, mirándola con incredulidad. ¿Qué has dicho?, preguntó la asistente, con una mezcla de burla y sorpresa. Adela se enderezó, clavó los pies en el suelo y repitió sin dudar. Yo puedo traducir esa reunión. Hablo árabe clásico. Conozco el dialecto saudí, también inglés.
Y sé de negocios. Nadie dijo nada. Nadie supo qué responder. Pero en sus ojos había algo que ninguno de ellos pudo ignorar. Valentía. Y esa valentía ya estaba cambiando la historia. Tomás apareció en ese preciso instante, interrumpiendo el silencio. Caminaba rápido, con el ceño fruncido, los hombros tensos y esa mirada afilada que podía desarmar a cualquiera. La asistente se apartó enseguida, intentando explicarle algo que él ni siquiera escuchó. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué nadie me dice que ya encontraron un reemplazo? Bramó, sin levantar la vista de su teléfono. Y entonces la vio. Una chica joven, de cabello oscuro y trenzado, con la barbilla erguida, parada frente a todos sin retroceder. Tomás arqueó una ceja, confundido y molesto. ¿Y tú quién eres? Las palabras le costaron menos de lo que pensó. Soy Adela Salvatierra, hija del conserje, pero también soy traductora. Hablo árabe fusha, dialecto saudí, inglés fluido y entiendo términos financieros. No soy profesional, pero sé lo que está en juego. La asistente intentó interrumpirla con un susurro de desaprobación, pero Tomás levantó una mano para que se callara. La observó de arriba a abajo, evaluándola como si fuera una hoja de cálculo, y durante un segundo, apenas perceptible, algo en sus ojos se quebró. Esa mirada no pedía permiso. Esa mirada decía, dame la oportunidad y te lo demuestro. Él estuvo a punto de rechazarla. Lo sintió en la lengua, ese no frío que tantas veces había dicho a tantos otros. Pero por alguna razón no lo dijo. Quizá fue la manera en que ella no apartó los ojos, o el temblor casi imperceptible en sus manos, que no era miedo, sino una mezcla de coraje y esperanza. 5 minutos, murmuró al fin, seco como siempre. Si me haces quedar mal, serás responsable. Adela asintió con una seriedad casi solemne, y justo antes de entrar a la sala, bajó la voz y agregó una frase que lo descolocó. Ya lo soy, señor. Su empresa quiere echarnos a la calle en 15 días. Tomás parpadeó, desconcertado. Nadie, en años, le había hablado así. Nadie se atrevía a confrontarlo, y mucho menos con una verdad tan íntima. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. La conexión con los inversionistas ya estaba lista. Así que dio media vuelta y entró a la sala de juntas, con ella detrás, cargando el peso de su propio destino sobre los hombros. Afuera, en el vestíbulo, los empleados se miraron entre sí, todavía sorprendidos, y don Salvador, desde la distancia, cerró los ojos y murmuró para sí mismo, «Ahí está mi niña», mostrando al mundo quién es. Dentro de la sala, las cámaras ya estaban activas y los saudíes esperaban en silencio, imponentes con sus túnicas blancas y semblantes serios. Adela se ajustó los auriculares, respiró hondo y se sentó al lado de Tomás, que apenas le lanzó una mirada fugaz. En ese momento, el murmullo de la ciudad desapareció. Solo quedaban las voces, las palabras, las intenciones. La reunión empezó, y ella empezó a traducir, cada frase como un puente, cada palabra como un ladrillo para reconstruir algo más grande que ella misma. Porque en ese instante entendió, no solo estaba traduciendo idiomas, estaba traduciendo sueños, dignidad y humanidad. Las luces de la sala de juntas se sentían más brillantes de lo normal, casi hirientes. Adela notó cómo las pupilas de los saudíes, al otro lado de la videollamada, la recorrían con esa misma mezcla de curiosidad y desconfianza que ella había sentido toda su vida. Eran hombres imponentes, de gestos calculados y palabras rápidas, cada una cargada de intención. Y ella, solo una hija de conserje, sentada allí como si perteneciera a ese mundo. Por dentro, la inseguridad rugía como un animal encerrado, pero por fuera, su voz sonó firme en la primera traducción, clara, modulada, serena, porque en ese momento entendió que esa no era solo su prueba, era la prueba de toda una vida de resiliencia. El primero de los saudíes habló en un árabe denso, cargado de tecnicismos financieros y un tono casi agresivo. Adela escuchó cada sílaba, cada pausa, cada matiz, porque no solo traducía palabras, interpretaba intenciones.
suavizaba términos que podrían sonar demasiado duros, reforzaba argumentos sin perder la integridad de lo que decían. Tomás, a su lado, apenas podía creerlo. Esa muchacha no solo dominaba el idioma, dominaba la tensión, el ritmo de la negociación, el respeto implícito en cada frase. Poco a poco, incluso los ejecutivos de su propio equipo comenzaron a intercambiar miradas de alivio. Esa traductora inesperada estaba salvando algo mucho más grande que un contrato. El aire se llenó de esa calma tensa que precede a las decisiones importantes. Los saudíes asentían lentamente, sonriendo de a poco, inclinando la cabeza en señal de reconocimiento. En un momento, uno de ellos incluso bromeó en árabe, y Adela, sin perder la compostura, devolvió la broma en un tono elegante y humano que hizo reír a todos. Fue entonces cuando uno de los inversores miró directamente a la cámara y dijo algo que Tomás nunca olvidaría. Felicitaciones por su nueva traductora. Tiene más temple que muchos ejecutivos que conocemos. Y Tomás simplemente se quedó callado, porque por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño ante alguien más. Cuando la reunión concluyó, después de casi 2 horas de idas y vueltas, el contrato preliminar estaba cerrado. Hubo sonrisas y apretones de manos, virtuales, y la sala se llenó de un susurro colectivo de alivio. Todos aplaudieron. Todos, menos Adela. Ella simplemente se quitó los auriculares, los dejó sobre la mesa y miró a Tomás con la frente en alto. Y cuando él finalmente se giró hacia ella, aún con ese ceño endurecido por la costumbre, ella murmuró: «No lo hice por usted, señor. Lo hice por mi padre». La frase cayó como una piedra en el agua. Por un instante, Tomás pareció olvidar dónde estaba. La miró fijamente, con una mezcla de incomodidad y algo que no podía nombrar todavía. Ella no sonrió, no esperó aprobación. Solo se levantó, recogió su mochila y caminó hacia la puerta, con esa dignidad intacta que había heredado de las manos resecas de su padre. Y mientras desaparecía por el pasillo, Tomás sintió una grieta en su propia armadura. Algo que llevaba años negando empezaba a resquebrajarse, porque esa chica no solo había traducido una reunión, había traducido su propia humanidad. Mientras Adela bajaba por el ascensor, sola, podía sentir cómo la adrenalina seguía corriendo por sus venas. El silencio dentro de la cabina era ensordecedor, y en su reflejo del espejo veía una mezcla de agotamiento y una chispa de esperanza que nunca antes había visto en sí misma. Llevaba años traduciendo canciones en su cuaderno, soñando con un día demostrar lo que sabía, pero nunca había imaginado que sería así, frente a hombres poderosos, en una sala de cristal, peleando no solo por un contrato, sino por la dignidad de su propio hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. En el vestíbulo, don Salvador la esperaba con las manos entrelazadas y el corazón a mil. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la vio salir con la cabeza erguida y la mirada decidida. No hubo palabras, solo un abrazo largo y apretado, como esos que dicen más que cualquier frase. Él no preguntó cómo había ido. No hizo falta. Sabía que su hija había hecho lo imposible, que había transformado una situación de desigualdad en una oportunidad para los dos. Y por dentro, dio gracias, porque en medio de tantas derrotas silenciosas, su hija le había recordado que la esperanza todavía cabía en su hogar. En la sala de juntas, sin embargo, Tomás permanecía inmóvil. Todos a su alrededor comentaban el éxito de la reunión, la habilidad inesperada de aquella muchacha que nadie conocía, los saudíes satisfechos y el contrato preliminar asegurado. Pero él no sonreía. Miraba el espacio vacío que había dejado Adela y sentía una incomodidad extraña en el pecho. Era una sensación nueva para alguien que había pasado años ocultando su propio trauma bajo cifras y logros. No sabía exactamente por qué esa chica le había afectado tanto. Solo sabía que no podía quitarse de la cabeza esa última frase: «Lo hice por mi padre». Los ejecutivos comenzaron a felicitarse entre sí, dándose palmaditas en la espalda, ya pensando en los próximos pasos. Pero Tomás no escuchaba.
Algo en él comenzaba a agrietarse, y aunque aún no lo entendía del todo, intuía que la valentía y la humildad de aquella muchacha le habían dado una lección, una que nadie en ese edificio, con todos sus másteres y trajes a medida, había tenido el valor de enseñarle. Esa tarde, por primera vez en años, salió de su oficina antes del anochecer, y al mirar las luces de la ciudad desde su coche, se preguntó, ¿en qué momento dejé de ver a la gente? Esa noche, Adela volvió a casa con las manos heladas y el corazón caliente. Sacó su cuaderno viejo y, sentada en el borde de su cama, escribió una frase en árabe, luego en español, y finalmente en inglés. Algo simple, pero profundo. Lo imposible no existe para quien lo intenta con el corazón. Después cerró el cuaderno y miró a su padre dormir en la otra habitación. Sonrió apenas, porque aunque todavía no sabía qué vendría después, por primera vez sentía que había ganado más que un contrato. Había ganado respeto, había ganado confianza, había empezado a construir su propio ascenso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Adela. Por fuera, nada parecía haber cambiado. Seguía madrugando, trabajando doble turno y cuidando de su padre, pero por dentro, algo había despertado en ella, como una semilla de confianza que al fin empezaba a germinar. En las noches, repasaba mentalmente cada instante de aquella reunión, recordando los rostros sorprendidos de los ejecutivos, las sonrisas tímidas de los saudíes, la mirada rota de Tomás al final. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que había dado todo por dignidad y por familia, y eso le bastaba para sentirse fuerte, incluso cuando el miedo al desalojo seguía rondando su mente como un fantasma. Una tarde, mientras servía café en la cafetería del barrio, recibió un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Era grueso, pesado, como si dentro llevara el peso de un destino nuevo. Adela lo abrió con las manos temblorosas. La carta estaba firmada por Mariana, la asistente del CEO. Preséntate mañana a las 8 a.m. en la oficina del señor Carrillo. Piso 38. Sintió un nudo en el estómago. No sabía si era una trampa, una humillación o quizá una oportunidad. Esa noche casi no durmió, dando vueltas en la cama, entre la ansiedad y la esperanza. A la mañana siguiente, se puso sus mejores jeans limpios, se trenzó el cabello con esmero y se presentó puntual en la entrada principal del edificio. Por primera vez, no se escondió en la puerta de servicio, ni evitó las miradas. Caminó por el vestíbulo de mármol con la cabeza en alto, aunque podía sentir las miradas de curiosidad y prejuicio a su alrededor. ¿No es la hija del conserje?, murmuraban algunos. Dicen que salvó el contrato con los saudíes, comentaban otros, entre asombro y escepticismo. Adela fingió no escuchar, porque sabía que, aunque no lo admitieran, ya no podían negarle que había demostrado su valor. Mariana la recibió con una sonrisa nerviosa y la condujo hasta la imponente oficina del CEO. El silencio del lugar la envolvió, apenas roto, por el leve tic-tac de un reloj en la pared. Tomás estaba sentado tras su escritorio de cristal, con la mirada clavada en un informe. Ni siquiera la miró cuando entró. «Siéntate», ordenó, seco, sin levantar la vista. Adela obedeció, sin quitarse esa dignidad serena que la había llevado hasta allí. Un largo minuto de silencio se estiró entre ellos, hasta que finalmente él dejó los papeles a un lado. Se inclinó hacia ella y dijo, «Estoy aquí para ofrecerte un trabajo». Por un instante, Adela no supo qué decir. Se limitó a mirarlo fijamente, intentando leer en su expresión si hablaba en serio. «Como enlace cultural», continuó Tomás, con voz neutra. «No solo para árabe. Necesito a alguien que entienda matices, que lea intenciones, que tenga integridad. Tú tienes eso. No es suerte, es talento. Y si aceptas, el contrato incluye vivienda por 6 meses, salario mensual digno y una beca para tus estudios». Adela respiró hondo y cruzó los brazos. «¿Y si digo que no?», preguntó con calma. Él apenas sonrió, con esa media sonrisa rota que apenas empezaba a reconstruirse. «Entonces te deseo suerte, pero si aceptas,
La orden de desalojo queda cancelada. Adela permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana mientras digería cada palabra de Tomás. Podía ver la ciudad extendiéndose a sus pies, los tejados rojizos, las calles llenas de gente que corría sin saber que en ese instante, en esa oficina, alguien estaba decidiendo su futuro. Cerró los ojos un segundo, recordando a su padre, a su cuaderno lleno de traducciones y sueños, a las noches de insomnio y las lágrimas tragadas en silencio. Y cuando abrió los ojos de nuevo, tenía la respuesta lista. «Lo haré», dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado, y añadió, con un matiz que no pasó desapercibido para Tomás, «pero no por usted. Lo haré por mi padre, porque no se merece terminar en la calle después de todo lo que ha dado». Tomás asintió, serio, sin apartar la vista de ella. Por dentro, algo en su coraza empezaba a ceder. Había esperado que ella aceptara con gratitud sumisa, como todos los demás. Pero esa respuesta, sincera, digna, casi desafiante, le recordó algo que creía olvidado, que el respeto no se compra con cheques ni con promesas. Se gana. Y por primera vez en años, sintió un destello de respeto genuino por alguien más. Sin añadir una palabra, firmó los papeles del contrato y los deslizó hacia ella. «Bienvenida», murmuró. Cuando Adela salió de la oficina, el aire parecía más liviano. Caminó por el mismo vestíbulo que tantas veces había cruzado, escondiendo la mirada. Pero esta vez fue distinto. La gente seguía susurrando. Claro, seguían preguntándose qué hacía ella allí. Pero en sus pasos había algo nuevo. Era como si cada baldosa reconociera que por fin estaba reclamando su lugar. En su bolsillo, el contrato pesaba menos que la tranquilidad que traía consigo, la certeza de que había ganado esa oportunidad por mérito propio. Y aunque no lo admitiera todavía, también llevaba en el pecho una pequeña semilla de esperanza. Esa noche, al volver al departamento húmedo y pequeño que todavía llamaban hogar, encontró a su padre en la cocina, con las manos cubiertas de polvo y el rostro cansado. Él alzó la vista cuando la vio entrar y notó algo distinto en su hija. Ella le mostró el contrato y apenas pudo decir, «Ya no nos van a desalojar». Don Salvador soltó una carcajada nerviosa y luego la abrazó con tanta fuerza que casi la dejó sin aliento. «Sabía que podías, hija. Siempre lo supe». Y en ese abrazo Adela sintió que por fin podían respirar un poco más tranquilos. Esa madrugada, antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió en la primera página vacía: «Las segundas oportunidades no caen del cielo, se arrancan con las manos cuando nadie cree que las mereces». Luego se recostó y sonrió para sí misma. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Sabía que habría más prejuicio, más desafíos, más momentos en los que tendría que demostrar quién era. Pero por primera vez, sintió que algo había cambiado, porque ahora no solo traducía palabras, traducía su propia historia, frase por frase, con valentía, dignidad e integridad. El ascenso de Adela fue tan inesperado como imparable. En cuestión de semanas, su nombre ya sonaba en los pasillos del edificio como el de alguien a quien prestar atención. La hija del conserje, la traductora improvisada, la que había salvado el contrato millonario. Al principio, las miradas estaban cargadas de escepticismo, incluso de desprecio disimulado. Pero ella no bajó la cabeza. Cada día llegaba más temprano que nadie, repasaba informes, afinaba detalles, traducía con precisión quirúrgica, porque para ella no era solo un trabajo, era un acto de reconstrucción personal, un recordatorio de que la desigualdad no podía ser una condena eterna. Poco a poco, fue ganando confianza de quienes antes solo la subestimaban. Sus traducciones no solo eran impecables, eran humanas. Sabía cuándo suavizar, cuándo reforzar, cuándo callar. Era como si pudiera leer entre líneas las emociones de cada socio internacional y adaptarse a ellas con una empatía natural. Esa humanidad inesperada en un entorno tan frío se volvió su sello. Y eso mismo fue lo que le permitió detectar algo que nadie más había visto. Un contrato con Dubái,
que escondía una red de lavado de dinero. Mientras todos lo celebraban a ciegas, ella encontró la trampa, redactó un informe detallado y lo puso en el escritorio de Tomás. Cuando él la llamó a P100, su oficina esa tarde, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto que no intentó ocultar. «Nos salvaste de un escándalo internacional», dijo, casi con gratitud, y ella solo respondió, «No lo sé, solo me pareció raro», porque para Adela no era heroísmo, sino integridad. Ese mismo día, Tomás le pidió que explicara su hallazgo frente a toda la junta directiva, y cuando ella terminó su exposición, uno de los socios más veteranos preguntó en voz alta, «¿Esta chica en qué área trabaja exactamente?» Mariana, la asistente, sonrió y dijo, «En la que evitó una catástrofe». Esa fue la primera vez que Adela sintió que el respeto se construía palabra por palabra. Pero el camino no fue fácil. A pesar de sus logros, seguían existiendo comentarios velados, miradas cargadas de prejuicio. Una tarde, mientras se lavaba las manos en el baño tras escuchar un comentario hiriente, «Hoy cualquiera entra a oficinas ejecutivas, solo hay que saber árabe, parece». Se miró al espejo y susurró para sí misma, «No, estoy aquí por suerte. Estoy aquí porque valgo». Y esa frase la acompañó como un escudo invisible durante semanas, porque sabía que la dignidad no se mendiga, se defiende, con resiliencia, con coraje. Al final del primer mes, ya nadie podía negar que Adela era una pieza clave. Había logrado lo impensable, transformar la oportunidad en éxito. Pero a pesar de los reconocimientos y de su nueva oficina con vista al mar, ella seguía siendo la misma en esencia. Cada tarde, antes de volver a casa, pasaba por el área de mantenimiento para besar la mejilla de su padre y preguntarle cómo estaba, porque nunca olvidó de dónde venía y porque entendía que el ascenso verdadero no era solo profesional, era humano. El nuevo cargo le trajo a Adela más responsabilidades de las que había imaginado. Ahora, no solo traducía documentos ni acompañaba negociaciones, diseñaba estrategias interculturales, asesoraba al equipo de comunicación y hasta corregía errores diplomáticos antes de que se convirtieran en crisis. Su oficina en el piso 39 se llenó de contratos en distintos idiomas, mapas, libros, cuadernos llenos de notas, y cada mañana, cuando llegaba antes que todos, se sentaba frente a la ventana y repetía en voz baja, «pertenencia», porque sabía que no había mayor éxito que sentir, al fin, que pertenecía a algo que valía la pena. A veces, durante las reuniones, algunos aún la miraban con cierto recelo, como si les costara aceptar que esa muchacha de barrio hubiera llegado tan alto. Pero ella ya no necesitaba explicarse. Cada palabra que pronunciaba, cada idea que proponía, hablaba por sí misma. Su valentía se volvía contagiosa, sus decisiones, respetadas, y cada vez que alguien intentaba menospreciarla, bastaba con verla responder con integridad, sin levantar la voz, para que comprendieran que nada ni nadie podía arrebatarle su dignidad, porque había aprendido que el verdadero reconocimiento no lo entregan los demás, sino uno mismo, con cada paso firme. En casa, su padre notaba el cambio en ella. Ya no la veía agachar la cabeza ni quedarse en silencio cuando la trataban con desprecio. La veía regresar con una sonrisa serena, más segura, más luminosa. Y aunque seguían cenando juntos pan y té, ahora lo hacían en un ambiente distinto, con la certeza de que algo estaba cambiando. Había menos miedo al desalojo, menos ansiedad y más esperanza, porque Adela no solo estaba construyendo su carrera, estaba construyendo un nuevo hogar. A veces, cuando nadie la miraba, abría su cuaderno viejo y anotaba frases sueltas, casi como confesiones. Gratitud siempre, nunca más invisible. La fuerza de los humildes mueve el mundo. Porque no quería olvidar lo que la había traído hasta allí. Sabía que las segundas oportunidades podían llegar disfrazadas de riesgo, de prejuicio, de desigualdad. Y por eso, cada día, seguía trabajando con la misma humildad que cuando servía café.
porque había entendido que la superación no se trata de llegar más alto que los demás, sino de honrar cada pequeño escalón que te sostiene. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su balcón, sintió algo distinto. Era como si por fin pudiera respirar sin miedo, como si, después de tanta lucha, estuviera encontrando su lugar en el mundo. Y mientras la brisa le despeinaba las trenzas, pensó en su madre y en su padre, y en todas las veces que creyó que no valía. Sonrió con los ojos cerrados y susurró, «Sí valgo, y nadie me lo va a quitar, porque el verdadero ascenso siempre empieza dentro». Tomás Carrillo no era un hombre fácil de conmover. Años atrás había decidido enterrar todo lo que le dolía bajo una montaña de éxito, pero algo en la forma en que Adela sostenía la mirada lo había desarmado sin que él quisiera. Era como mirarse en un espejo incómodo, uno que le recordaba que alguna vez también tuvo coraje para levantarse, que también alguna vez soñó con tener un hogar lleno de dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, empezó a preguntarse si todo aquello que había ganado realmente valía tanto como pensaba. El primer cambio fue pequeño, casi imperceptible. Adela, en una de las muchas madrugadas compartidas en la oficina, lo miró y le dijo con suavidad, «Tiene familia, ¿verdad? No los olvide por culpa de esto». Él no contestó, pero esa frase se le quedó pegada, repitiéndose como un eco cuando nadie lo miraba. Esa semana, su asistente le recordó que sus sobrinas, las hijas de su sobrino fallecido, tenían una presentación escolar a la que él, por supuesto, no pensaba asistir, hasta que, por alguna razón, cambió de opinión. Esa tarde llegó al colegio sin avisar a nadie. Las niñas lo miraron sorprendidas, con los ojos brillantes, y corrieron a abrazarlo. Era la primera vez en años que alguien lo abrazaba así, y mientras las veía bailar una canción popular marroquí, la misma que Adela les había enseñado en una tarde cualquiera, sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Era como si el trauma que llevaba cargando por la muerte de su hijo y su divorcio finalmente hubiera encontrado un resquicio por donde escapar. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron frente a alguien más. Esa noche, mientras Adela lo acompañaba de regreso al coche, él murmuró algo que nunca creyó que diría. «Gracias por estar ahí, incluso cuando no lo pido». Ella apenas lo miró y respondió sin dramatismo. «A veces el orgullo no nos deja pedir, pero el corazón sí lo necesita». Tomás guardó silencio. No había nada más que agregar, pero esa frase se le quedó clavada en el alma, como una semilla de transformación. A partir de entonces, los fines de semana empezaron a ser distintos. Poco a poco, Tomás comenzó a aparecer en las pequeñas rutinas de Adela y su padre. A veces ayudaba a cocinar, a veces se sentaba en silencio a mirar a las niñas pintar en el patio, a veces simplemente escuchaba. Y por primera vez en años, la palabra familia empezó a sonar menos ajena. Era como si, por fin, estuviera permitiéndose volver a respirar, esta vez no por números, sino por humanidad. Un sábado por la mañana, Tomás llegó al patio de la pequeña casa de Adela con una bolsa de libros. No vestía traje ni corbata, solo un suéter oscuro y expresión neutra. Ella lo miró, sorprendida pero sin perder su compostura. «¿Y traías esto por si acaso?», le preguntó arqueando una ceja. Él apenas sonrió y dejó los libros sobre la mesa. Títulos sobre relaciones internacionales, diplomacia y hasta un par de cuentos amazigh. Ella los tomó en silencio, pero su mirada, cargada de gratitud y prudencia, decía más que cualquier palabra. En el aire flotaba algo difícil de nombrar: respeto. Aquella tarde, mientras las niñas jugaban y don Salvador regaba las plantas, Tomás se quedó sentado en el patio, observando en silencio. Era la primera vez en años que no sentía la urgencia de revisar su teléfono ni de contar cifras en su cabeza. Adela, al notar su mirada perdida, se acercó y susurró: «Aquí se respira». Esa frase, simple y directa, lo marcó más de lo que quiso admitir, porque de pronto entendió que tal vez la vida no se medía solo en contratos y logros,
que, a veces, la paz estaba en los pequeños gestos cotidianos. Con el tiempo, Tomás empezó a acudir más seguido a las actividades culturales para niños migrantes y refugiados que Adela organizaba a través de la fundación. La veía narrar cuentos en árabe, con las niñas sentadas a su alrededor, embobadas por su voz. En esos momentos, él recordaba la risa de su hijo Mateo y sentía que, de algún modo, el amor no muere del todo, solo cambia de forma. Fue entonces cuando le confesó a Adela, con voz apenas audible: «Tú me enseñaste a escuchar con el corazón». Ella no respondió, solo sonrió con esa ternura discreta que lo desarmaba cada vez. Las niñas, sin darse cuenta, fueron quienes sellaron esa transformación. Una tarde, una de ellas lo miró fijamente y le preguntó: «¿Por qué ya no estás tan serio como antes?». Él la miró con una sonrisa tímida y respondió: «Porque alguien me enseñó a escuchar con el corazón». Adela escuchó la respuesta desde lejos, y por primera vez sintió que ese hombre, que un día la miró como si fuera invisible, ahora empezaba a reconocerla por lo que realmente era. Alguien capaz de reconstruir no solo contratos, sino también personas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su casa, Tomás levantó la vista al cielo gris de Barcelona y se permitió un pensamiento que no había tenido en años. «Quizá todavía hay tiempo para redimirse», murmuró. Y aunque no supiera exactamente cómo, aunque no supiera a dónde lo llevaría ese cambio, por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero, porque entendió que las segundas oportunidades no siempre son para los que las piden, sino para los que se atreven a tomarlas. La noticia llegó en silencio, como suelen llegar los regalos más inesperados. Una tarde, Adela encontró en su buzón un sobre sencillo, sin membrete ni dorados llamativos. Dentro, un contrato: asignación habitacional indefinida, firmada por una fundación vinculada discretamente a Globaltech. No había firma de Tomás por ninguna parte, pero no hacía falta. Ella supo al instante quién estaba detrás de ese gesto. Era una pequeña casa en el barrio de Sanz, con patio, biblioteca y espacio suficiente para que su padre pudiera guardar sus herramientas. Adela la leyó una y otra vez, hasta convencerse de que era real. Esa misma noche, cuando se lo contó a don Salvador, él no lo creyó al principio. «¿Una casa? ¿Para nosotros? Sin pagar renta», murmuró con los ojos húmedos. Ella, firme, le respondió: «No es un regalo, papá. Es reconocimiento. Lo merecemos». Y por primera vez en años, lo vio sonreír con orgullo, porque en ese instante, ambos comprendieron que la dignidad no se mendiga, se construye, se defiende, se honra. La mudanza fue sencilla, pero cargada de emoción. No tenían demasiadas cosas: un par de muebles, cajas con recuerdos viejos, el cuaderno de Adela y las herramientas de su padre. Pero mientras recorrían las habitaciones, respiraban un aire distinto. Ya no olía a humedad, ya no sentían el temor constante de ser desalojados en cualquier momento. Esa noche, sentados a la mesa real con sillas iguales y comida caliente, ambos rompieron a llorar, lágrimas viejas, acumuladas, que por fin encontraron salida, lágrimas de gratitud y alivio. Los detalles de la casa parecían pensados para ellos: una repisa baja para las herramientas de don Salvador, una pequeña biblioteca donde Adela encontró libros en árabe, español y francés, y hasta un jardín con 2 macetas ya sembradas. Ninguno de los vecinos sabía quién había pagado por aquello. Ni siquiera algunos compañeros de la oficina imaginaban que ya no vivían en el viejo departamento gris. Y eso estaba bien, porque lo importante no era la mirada de los demás, sino la sensación íntima de pertenencia. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, Adela vio un coche negro estacionarse al otro lado de la calle. Tomás bajó sin traje, con un suéter oscuro y expresión neutra. Caminó hasta la entrada con una bolsa de libros en la mano. Adela lo miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. «¿Y traías esto por si acaso?», preguntó con una media sonrisa. Él apenas la sostuvo y, sin más, le entregó los libros.
algunos títulos sobre relaciones internacionales y uno, en particular, de cuentos Amasig. Ella los tomó en silencio, pero su mirada, llena de gratitud y desafío a la vez, le recordó algo. Aquí respiro. Esa frase se le quedó grabada a Tomás como un eco en el pecho. En los días que siguieron, la casa se fue llenando de pequeños gestos que la convertían en hogar. Don Salvador pasaba las tardes arreglando el jardín, tarareando canciones en árabe suave mientras acomodaba sus herramientas en la repisa. Adela, por su parte, desempolvó sus viejas libretas y llenó las estanterías de notas nuevas, palabras que seguían siendo su refugio. Había algo sagrado en caminar por las habitaciones sin miedo, sin sentir que cada golpe a la puerta traería malas noticias. Por primera vez en mucho tiempo, ambos dormían con la tranquilidad de saber que nadie los echaría. Tomás volvió a aparecer de vez en cuando. Nunca avisaba, solo llegaba con un par de libros bajo el brazo, o se sentaba en silencio a mirar a don Salvador trabajar en el jardín. No hablaba demasiado, pero en su mirada había algo distinto. Adela no le preguntaba por qué venía. No hacía falta. Él ya lo había dicho sin palabras la primera vez que la vio en esa casa. Aquí se respiraba algo que hacía años que él no sentía. Y aunque no lo admitiera, cada visita lo ayudaba a reconstruirse un poco más. En una de esas tardes, mientras compartían té en el patio, Tomás se detuvo un momento y la observó con una calma inusual. «Te ves distinta», dijo. Adela alzó la mirada y respondió, sin pensarlo demasiado, «Porque aquí respiro». Esa frase volvió a marcarlo como la primera vez, porque, al escucharla, Tomás comprendió que aquella casa no solo le había devuelto un techo a 1900, Adela y a su padre, también le había devuelto a él un pedazo de humanidad que creía perdido. Las niñas, que ya se habían acostumbrado a verlo los fines de semana, correteaban por el jardín mientras don Salvador preparaba tajine en la cocina. Tomás, sin que nadie lo pidiera, se agachó a ayudar a Adela a plantar unas flores en las macetas, y por un momento, mientras sus manos tocaban la tierra junto a las de ella, sintió que la distancia entre sus mundos desaparecía, que las jerarquías se desvanecían, que tal vez ese era el verdadero hogar, un lugar donde uno podía respirar, amar y ser sin miedo. Esa noche, cuando Tomás se despidió y volvió a su coche, Adela se quedó en el patio, mirando el cielo. Se sentía en paz, no perfecta, pero profundamente feliz. Y mientras su padre tarareaba desde la cocina y las niñas reían en el fondo, ella murmuró para sí misma, «El hogar no es un lugar, es donde vuelven a amarte». Y por primera vez en su vida, creyó cada palabra. Con el paso de los meses, la relación entre Adela y Tomás fue tomando una forma inesperada. En las oficinas ya nadie la miraba solo como traductora. Él la consultaba en cada negociación importante, no solo para traducir, sino para interpretar matices culturales, para anticipar conflictos invisibles y aportar una perspectiva humana que ninguno de sus ejecutivos era capaz de ver. Cada reunión era un recordatorio de que la confianza se construye, paso a paso, con integridad, y aunque ella nunca lo decía en voz alta, sentía orgullo de haberse ganado un espacio sin perder su esencia. Fuera del trabajo, la dinámica también cambió. Los fines de semana, Tomás comenzó a formar parte de las pequeñas rutinas de la casa. Llegaba con frutas, pan caliente o simplemente su presencia discreta. Las niñas lo buscaban para enseñarle sus dibujos, y él, torpe al principio, aprendió a sentarse en el suelo con ellas, a jugar, a reírse de sí mismo. Para alguien que había vivido tanto tiempo endurecido, esos momentos eran una lección silenciosa de humildad, porque en esos juegos sencillos entendía que la familia no siempre nace, a veces se encuentra. Una tarde, mientras ayudaban a las niñas a armar un árbol genealógico para la escuela, una de ellas preguntó, con esa ingenuidad que solo tienen los niños, ¿tú tienes mamá? Adela bajó la mirada y sonrió con tristeza. No, mi amor, ella ya no está, pero dejó muchas cosas bonitas, como cuentos y canciones. Y enseguida la otra niña, con los ojos grandes,
preguntó. ¿Y tú tienes hijas? Adela soltó una carcajada suave. No todavía. La pequeña insistió. Si tuvieras, ¿nos adoptarías? Hubo un silencio corto, tierno, y Adela, con un nudo en la garganta, respondió. Creo que ustedes ya tienen un lugar en mi corazón. Tomás escuchó todo desde la mesa del comedor. No dijo nada, pero en su interior sintió cómo esa frase lo desarmaba de nuevo, porque por primera vez en años entendió que lo que había perdido con su hijo no podía recuperarse, pero sí podía transformarse en otra forma de amor. Y miró a Adela con esa mezcla de respeto y ternura que había aprendido a sentir solo por ella, porque en su mirada ya no había solo admiración profesional, había algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Aquella noche, mientras guardaban los platos y las niñas se dormían en el sofá, Tomás se quedó unos minutos en el jardín, solo. Miró las luces tenues de la ciudad y pensó en todo lo que había pasado desde que aquella muchacha levantó la voz en el vestíbulo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por irse, y mientras escuchaba la risa apagada de Adela en la cocina, se permitió sonreír, aunque fuera solo para sí mismo. Las semanas siguientes fueron tejiendo un lazo cada vez más evidente entre ellos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. En el trabajo, Tomás empezó a pedirle opinión a Adela antes de tomar decisiones estratégicas, no solo por su conocimiento cultural, sino porque confiaba en su instinto. Y cuando hablaban de contratos, siempre había un momento en que sus miradas se cruzaban y sobraban las palabras. Los demás lo notaban, pero nadie se atrevía a comentarlo. Era como si, en medio de tanta política corporativa, entre ellos dos existiera un pacto silencioso, basado en respeto y empatía. Las niñas seguían siendo el hilo invisible que los unía. Cada fin de semana lo esperaban con dibujos nuevos, cuentos inventados y abrazos que él nunca rechazaba. Una tarde, mientras pintaban en el patio, Tomás se animó a participar. Tomó un pincel y torpemente dibujó un elefante azul de orejas torcidas. Todos rieron con ternura, incluso Adela, que no pudo evitar mirarlo con un brillo distinto en los ojos. En ese instante, supo que la coraza que él había construido durante años se estaba cayendo a pedazos, y que ella, sin quererlo, lo estaba ayudando a reconstruirse. Pero Adela era cautelosa. Había aprendido a no entregarse por completo, a no confiar ciegamente. No era rechazo, era prudencia. Sabía que los lazos verdaderos se construyen con tiempo y presencia, no con promesas. Por eso, aunque sentía un calor distinto cada vez que Tomás le sonreía o la escuchaba con atención, seguía manteniendo cierta distancia, porque en su corazón seguía siendo la hija del conserje, la que no podía permitirse bajar la guardia demasiado rápido. Una noche, mientras ayudaban a las niñas con la tarea del árbol genealógico, una de ellas dijo algo que los dejó callados a los dos. ¿Por qué ustedes ya no son tan serios ¿cómo antes? Tomás y Adela se miraron, y él, sin apartar la vista de ella, respondió en voz baja. Porque alguien me enseñó a escuchar con el corazón. La niña sonrió satisfecha y siguió coloreando su dibujo, sin imaginar que esa respuesta era en realidad una confesión. Al despedirse esa noche, Tomás no dijo nada especial. Solo la miró con esa calma que tanto le costaba mostrar, y antes de subir a su coche, le dio las gracias. Fue un susurro apenas audible, pero Adela lo escuchó, y mientras cerraba la puerta de la casa, pensó para sí misma que a veces los lazos más fuertes no necesitan ser declarados, solo necesitan ser vividos, un gesto a la vez. El cumpleaños de Ayla, la menor de las niñas, llegó con una ternura que llenó la casa de aromas dulces y colores improvisados, globos reciclados, guirnaldas de papel hechas a mano, un pastel casero de 3 pisos que don Salvador preparó con la paciencia de siempre. Adela supervisaba la mesa de dulces mientras las niñas corrían por el jardín con sus vestidos nuevos, riendo a carcajadas. Tomás llegó puntual, vestido con un suéter gris y una caja envuelta en papel dorado bajo el brazo. No dijo a quién era, solo la dejó discretamente en la esquina junto a los demás regalos y se sentó a un lado, observando en silencio.
La merienda fue un caos adorable. Las niñas jugaron a su habitual entrevista, haciendo preguntas inocentes pero punzantes. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña?, le preguntaron a Adela. Ella sonrió. Traductora. De sueños. Luego se giraron a Tomás con los ojos brillantes. ¿Y tú? Él tragó saliva, como si la pregunta le abriera una herida aún sensible, y finalmente dijo: yo solo quería ser papá. Hubo un silencio breve, cargado de humanidad. Adela lo miró con una ternura que intentó disimular, y las niñas lo abrazaron sin entender del todo la profundidad de sus palabras. Después del pastel y las velas, llegó el momento de los regalos. Uno a uno, las niñas fueron abriendo muñecas, libros y cajas de pinturas. Al final tomaron el paquete dorado. Dentro había una caja de madera tallada con letras árabes en la tapa. ¿Qué dice aquí, tía Adela?, preguntó Ayla. Ella pasó los dedos por las letras y sonrió. Dice: el hogar no es un lugar, es donde te vuelven a amar. Al abrirla, encontró una carta escrita a mano, dirigida a ella. Adela la tomó con cuidado, y al leer las primeras líneas, sintió un nudo en la garganta. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de gratitud y sinceridad. A veces el silencio fue mi manera de esconder lo que no supe decir. Este último año, tú me enseñaste más sobre dignidad y respeto que toda mi carrera. Me mostraste que las segundas oportunidades no vienen vestidas de milagro, sino disfrazadas de mujeres valientes. Gracias por no rendirte, incluso cuando no te di motivos para quedarte. Si alguna vez quieres un lugar donde pertenecer, mi puerta siempre estará abierta. Firmado, Tomás. Adela no lloró ahí, delante de todos. Se levantó, despacio, y fue a la cocina, donde el murmullo de las niñas y la risa de don Salvador se sentían más lejanos. Tomás la siguió después de unos segundos, con las manos en los bolsillos y esa expresión torpe de quien no sabe si hizo bien. No sabía si debía dártela, murmuró, o si era egoísta escribirla. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas contenidas, y le respondió: no fue egoísta, fue necesario. Y en esa cocina pequeña, en silencio, ambos entendieron que el respeto, la gratitud y la humanidad no se declaran, se demuestran. La noche siguió con risas y juegos, pero entre ellos dos quedó flotando un silencio distinto, lleno de comprensión. Mientras las niñas corrían por el patio con globos y don Salvador se ocupaba del pastel sobrante, Tomás se quedó de pie en un rincón, observando a Adela de lejos. Ya no la veía como una empleada, ni siquiera como una traductora talentosa. La veía como alguien que, sin darse cuenta, le había devuelto una parte de sí mismo que él creía muerta. La capacidad de sentir, de pertenecer a algo más que a cifras y contratos. Más tarde, cuando la casa se fue quedando en calma y las niñas ya dormían, Tomás se despidió. No dijo nada más allá de un «buenas noches», casi susurrado, pero su mirada era un agradecimiento profundo. Adela lo acompañó hasta la puerta. No había nada que agregar. A veces las palabras sobran cuando la gratitud habla por sí sola. Antes de cerrar la puerta, ella lo miró y dijo, con una serenidad que lo conmovió: «Usted está volviéndose humano, finalmente». Y él solo asintió, sin atreverse a negar la verdad de esa frase. En los días siguientes, Adela volvió a su rutina con la misma humildad de siempre. Pero algo había cambiado. Ya nadie podía negar que había ganado su lugar en la empresa, que había demostrado su integridad y su talento. Ahora caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, no para desafiar, sino para recordarles a todos que la dignidad no es opcional, es esencial, en cada mirada que recibía. Encontraba menos prejuicio y más respeto, porque su historia había dejado claro que el éxito no siempre es una escalera. A veces es un puente que se construye con humanidad. Para Tomás, en cambio, cada día se volvía más consciente de su propia transformación. Empezó a saludar a quienes antes ignoraba, a detenerse a escuchar a los más invisibles, a recordar que su propia historia estaba marcada por las segundas oportunidades que él no supo tomar a tiempo.
Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que Adela le había mostrado algo que ni el dinero ni el poder le habían enseñado, que el verdadero éxito no está en cuánto puedes mandar, sino en cuánto puedes redimirte. Esa noche, mientras Adela escribía en su cuaderno, anotó una última frase antes de dormir. A veces la familia no se encuentra en la sangre, sino en los lazos que elegimos construir. Y sonrió para sí misma, sintiéndose más ligera, porque en lo profundo de su corazón entendía que, pase lo que pase, ya nadie podría arrebatarle lo que había conquistado: respeto, confianza y un lugar al que podía llamar hogar. Un año después, la oficina en el piso 39 ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo. La placa en la puerta, discreta pero firme, leía: Directora de Relaciones Interculturales. Adela cruzaba el vestíbulo cada mañana con paso sereno, un traje sencillo pero elegante y su inseparable carpeta de propuestas humanitarias bajo el brazo. Ya nadie susurraba a sus espaldas, y si lo hacían, eran comentarios de asombro, de admiración contenida. Había dejado de ser la hija del conserje para convertirse en la mujer que había transformado una oportunidad en éxito, con humildad y gratitud. Aquella mañana, mientras se preparaba para presentar una iniciativa de colaboración con empresas del norte de África, Tomás la esperaba en la sala de juntas, pero ya no la esperaba como su jefe, ni siquiera como su mentor. La esperaba como su socia, como alguien cuya voz era indispensable en cada decisión. Cuando ella entró, él le sonrió, leve, cómplice, y preguntó: ¿Lista? Y ella, sin titubear, respondió: Siempre. Ya no había rigidez entre ellos, solo confianza y respeto ganado. Después de la presentación, en la que Adela expuso con esa mezcla de firmeza y sensibilidad que la caracterizaba, ambos salieron juntos a recoger a las niñas a la escuela. Apenas las vieron salir con sus mochilas, corrieron a abrazarlos con esa pureza que solo los niños saben dar. Ayla, orgullosa, les mostró un 10 en su proyecto de historia. Hice un árbol genealógico, dijo con una sonrisa radiante, y los puse a ustedes también. Adela la miró, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de Tomás, llenos de ternura. En el coche de regreso a casa, las niñas cantaban en el asiento trasero mientras don Salvador los esperaba en la pequeña casa, regando las plantas del jardín y cantando suavemente en árabe. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que esa era su familia. No la que había perdido, pero sí la que había encontrado. Y cuando entraron todos juntos al patio, Adela notó la foto nueva en la sala. Los 5, sonriendo en un picnic, con un cartel hecho a mano que decía: La familia no siempre nace, a veces se encuentra. Aquella noche, mientras Adela y Tomás compartían té en el patio, él le preguntó: ¿Lo imaginaste alguna vez? Ella miró el cielo y sonrió, con los ojos brillantes. Nunca así, nunca tan real. Feliz, sí, no perfecta, pero profundamente feliz. Él asintió en silencio, y en ese gesto había paz. Porque finalmente, ambos entendieron que el final feliz no es una fantasía, es simplemente el lugar donde uno puede respirar, amar y ser, sin miedo. Con el tiempo, la rutina de Adela se volvió menos una lucha diaria y más una serie de pequeños milagros. Cada día llegaba a la oficina con esa mezcla de gratitud y coraje que la habían acompañado desde el principio, sin olvidar de dónde venía. Ahora era ella quien abría puertas para otros, quien tendía la mano a quienes nadie miraba, porque había aprendido que la verdadera transformación no consiste en llegar sola a la cima, sino en traer a otros contigo. Y eso le daba un sentido aún más profundo a cada decisión que tomaba. Tomás, por su parte, ya no vivía encerrado en su ático estéril. Había aprendido a llenar su vida con detalles sencillos: los dibujos de las niñas colgados en su oficina, los libros que intercambiaba con Adela, las cenas en la pequeña casa donde siempre había un plato de tajine esperándolo. Había dejado de ver a las personas como activos y empezado a reconocerlas como almas. Y eso, para alguien como él,
era la mayor redención posible. Las niñas crecían rodeadas de risas, cuentos en árabe y tardes de juegos en el jardín. Ya no había miedo de un desalojo, ni noches de ansiedad esperando un golpe en la puerta. Don Salvador, más tranquilo que nunca, seguía cultivando las plantas con el mismo esmero de siempre, pero ahora lo hacía con la certeza de que su hija había construido algo que nadie les podía quitar: respeto, pertenencia y un verdadero hogar. Un domingo, mientras Adela regaba las flores al caer la tarde, Tomás se acercó con 2 tazas de té. Se sentaron juntos, como tantas veces, en el patio iluminado por las últimas luces del día. Y él, sin mirarla directamente, murmuró: «Gracias». Ella lo miró de reojo, con una sonrisa ligera, y le respondió: «Yo también», porque ambos sabían que en el fondo, esa historia no había sido solo suya. Era una historia de todos los que alguna vez fueron invisibles y tuvieron el valor de levantar la voz. Mientras las risas de las niñas resonaban en el fondo y el aroma del jazmín llenaba el aire, Adela cerró los ojos por un momento y pensó: no perfecto, pero profundamente feliz, porque entendió que a veces el final feliz no es un destino, es una decisión. Y esa noche, en esa casa sencilla, rodeada de las personas correctas, supo que ya no necesitaba nada más para sentirse completa. Si llegaste hasta aquí, solo puedo decirte gracias. Porque al escuchar esta historia, no solo acompañaste a Adela y a Tomás en su camino de transformación, también te recordaste a ti mismo que siempre hay espacio para la dignidad, para la valentía, para la reconstrucción. Hoy viste que incluso en medio del trauma, la desigualdad y el prejuicio, hay segundas oportunidades esperando a quienes tienen el coraje de levantarse y hablar cuando nadie lo espera. Quizá te hayas visto reflejado en Adela, con esa sensación de ser invisible, con las manos llenas de esfuerzo y el corazón lleno de esperanza. O quizá en Tomás, llevando cicatrices que parecían imposibles de sanar, hasta que alguien le enseñó a escuchar con el corazón. Sea como sea, quiero que recuerdes esto. El hogar no es un lugar físico, es donde te vuelven a amar. Y la familia no siempre nace, a veces se encuentra. Así que, ahora, cuéntame tú, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te emocionó? ¿Alguna vez sentiste que pertenecías a un lugar que no esperabas? Déjalo en los comentarios porque tus palabras también pueden inspirar a alguien más. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Eso nos permite seguir compartiendo relatos que nos llenan de gratitud y nos enseñan que todos podemos ser mejores. Y antes de irte, activa la campanita para no perder los próximos videos. Prometo que cada uno de ellos traerá nuevas lecciones, nuevas esperanzas y nuevas formas de mirar la vida. Y si quieres seguir sintiendo esta conexión, no te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Estoy seguro de que también te va a tocar el alma. Gracias, de verdad, por quedarte, por escuchar, por creer en las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia. Y que nunca te falte un lugar donde respirar, amar y ser.